Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de cantarte. Gracias, Padre, por poder exaltar tu nombre a través de la música. Pedimos, Padre, ahora que nos ayudes a poder entender tu palabra y poder vivir de acuerdo a lo que tú nos muestras. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Quisiera empezar pidiendo disculpas por los problemas que se ha tenido de estacionamiento. La semana pasada 5 vehículos se estacionaron en la calle, coincidió con que era un evento deportivo y hubo un poco de problemas. Quisiera recordarle, por favor, que las personas que vienen con vehículo que puedan ayudarnos a ingresar completamente en el estacionamiento, utilizar todos los puestos para que de esa forma nosotros podamos mejorar este tema. Lastimosamente, de los 5 vehículos que tuvieron problemas la semana pasada, mientras 5 vehículos estaban afuera, había 4 espacios aquí en el parqueadero. Entonces lo que quisiéramos pedir es que usted y yo pensemos en otros y tratemos de meter nuestro auto todo lo que se pueda para dar posibilidad a que otros puedan también ingresar. En el primer culto sobró un espacio de estacionamiento. El día de hoy hay 2 puestos que pudieron haber sido ocupados por 2 vehículos que están afuera. Entonces lo que quiero pedirle, por favor, es que usted pueda usar el parqueadero y meter su auto lo más posible. Hay una persona que está ahí ayudándole con eso. Por favor, ayudemos a meter los autos lo más posible para que haya más carros que puedan ingresar. Pensemos en los demás, por favor. Estamos tratando de ver cómo podemos solucionar el problema, tratar de alquilar otro parqueadero. Es un poco complicado hasta este momento, pero estamos viendo. No se olvide, por favor. Nosotros tenemos como iglesia una persona que esté encargada de cuidar los autos, tanto los de adentro como los de afuera. Esa persona tiene un walkie-talkie. Cuando hay problemas y dificultades se comunica con la persona que esté en la computadora. La persona que esté en la computadora pone un letrero en el PowerPoint, en la pantalla, y si son sus placas, salga rapidito a ver qué es lo que está pasando. No se olvide, por favor, que al frente de nuestra iglesia ahí hay 8 o 9 puestos públicos que se puede utilizar como parqueadero sin ningún problema. No deje sus vehículos encima de la acera, le van a multar. No los deje, es prohibido poner los vehículos en la acera. En la calle no hay problema estacionarlos siempre y cuando no hay fútbol, porque cuando hay fútbol vienen y molestan. Así es que, por favor, ayúdenos con esto. Tenemos un problema de parqueadero y queremos mejorar en eso. En Génesis 41, por favor, versículo 40, nosotros podemos observar las bendiciones que José llegó a experimentar. La vida de José es un tipo, es una ilustración de la vida del Señor Jesucristo. Palabras dichas a Jesucristo dice los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. La vida de Jesús se resume en 2 grandes áreas: sufrimientos y glorias. La vida de José se resume en esos 2 grupos: sufrimientos y glorias y bendiciones. Hemos visto 13 años de sufrimiento por parte de José. Y después de ese sufrimiento, el texto en capítulo 41, versículo 40, nos empieza a listar bendiciones en la vida de este hombre de José. Empezamos con bendiciones materiales. El versículo 40 dice: Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Faraón decide que José es la persona idónea para ponerse al frente como gobernador de Egipto.
Egipto, el faraón, va a hacer toda una ceremonia pública, compuesta esa ceremonia por 7 características, 7 cosas que eran muy tradicionales en las ceremonias públicas, que empezamos a verlas desde el versículo 40. Lo que Faraón hace ante la gente es llegar a poner a José en un estado de autoridad. Observa la responsabilidad que le da. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. José va a ser responsable de la administración del palacio real sobre tu casa. Pero también dice sobre todo mi pueblo, va a ser gobernador de este imperio Egipto, el más importante que ha existido en el planeta en ese momento especial. De esclavo a gobernador, de preso a administrador del imperio más grande del mundo. Ese es el trabajo que se le da a José. El verso 41 nos muestra la autoridad que le dieron. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra en Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en el cuello. A través de estas 3 palabras, anillo, vestido y collar de oro, se trata de destacar la autoridad que se le está dando a José. Lo primero es el anillo. El anillo del propio Faraón es entregado a José con el objetivo de que a través de ese anillo se firmaba todos los documentos legales. José tenía la facultad de quitarle toda la plata a Faraón. Él tenía el anillo con el que se firmaba todos los documentos legales. Si José quería firmar un contrato, ese contrato era avalado por el sello del anillo que él poseía. Era una tremenda autoridad que Faraón estaba concediéndole a José. Es como darle usted su tarjeta de crédito y la clave a una persona. Es como darle su tarjeta de débito y darle la clave a una persona. Faraón confiaba ciegamente, totalmente en este hombre, en José. Le da un vestido. En esa época, las personas más distinguidas eran los sacerdotes paganos que existían en Egipto. Ellos se destacaban por la vestimenta que usaban. Era la mejor vestimenta que existía. Estos sacerdotes la usaban. Ropa exclusiva. Hoy estaríamos hablando de ropa como Gucci, Chanel, Armani, Prada, Calvin Klein. Lo mejor de lo mejor. Faraón le dio un collar de oro. Era una joya finísima, una joya exclusiva, como si compráramos hoy en día en Harry Winston, en Tiffany, en Chopard, Cartier o Bulgari. Era exclusivo, lo mejor de lo mejor. Faraón le pone sobre toda la tierra de Egipto. Le da autoridad suprema a José. Lo hace en una ceremonia pública, no se olvide, estamos en medio de una ceremonia pública donde se está haciendo todo esto para honrar a José. La fama de este hombre había crecido tremendamente. El versículo 43 nos dice: y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Imagina lo que significaba esto? José sube a un carro y mientras van pasando por la ciudad, por todo el imperio, los guardias van diciendo a viva voz: doblen rodillas sobre el gobernador de Egipto. Tremendo, imagina al pueblo. Algunos sin idea de todo lo que está sucediendo. Algunos en ese momento se llegan a enterar, la mayoría se llega a enterar que un desconocido hombre que había estado como esclavo 13 años en Egipto, ahora es el gobernador.
Imagine qué pensó la gente. Cuando de pronto en sus labores diarias, en sus labores cotidianas, de pronto pasa el carruaje real y los guardias empiezan a decir, doblen rodilla para honrar a José. No sabían lo que estaba sucediendo. ¿Qué hubieran pensado ellos? Este hombre debe estar sumamente conectado. Debe tener alguna palanca, algún amigo importante que ha hecho que pueda conseguir ese cargo. Algunos pensaron, ¿y por qué a él? ¿Por qué él recibe una promoción? Algunos que quizás le conocían a José, ¿por qué le ponen a él como gobernador? Sabe, nosotros muchas veces podemos fácilmente identificarnos con gente que está en problemas. Podemos llorar con gente que llora. Pero a veces en nuestra naturaleza humana nos llega a costar alegrarnos con la prosperidad de otros. A veces cuando alguien prospera, ¿qué estará haciendo esta persona? ¿A quién habrá sobornado? ¿A quién habrá dado plata? A veces nos cuesta, nuestra propia naturaleza humana hace de nosotros sospechosos en cuanto a promociones, en cuanto a bendiciones que otros reciben. A veces nos cuesta alegrarnos de las bendiciones que Dios da a otros. ¿Cómo reacciona usted cuando sabe que alguien recibió una promoción? José pasa de preso a gobernador del imperio más importante del planeta. La promoción de José llega a tal nivel que nada se va a poder hacer sin que él decida. El verso 44 dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Sin el consentimiento de José, nadie podía hacer nada. Todo debía pasar por José. Todo debía ser filtrado por José. Cuando recordamos lo grandioso del imperio Egipto, el imperio egipcio, debemos recordar que estamos hablando de uno de los imperios más importantes que ha existido. Funcionó 3000 años, 30 dinastías pasaron. Era un imperio, era lo más importante, era el país, era el lugar más importante e influyente del planeta. Y de ese imperio, José era ahora el que controlaba todo. Plutarco, quien vivió en el primer siglo y observó el abuso de poder entre muchos de los romanos ricos, escribió, y aquí cito, la autoridad y la oposición muestran y ponen a prueba el carácter de los hombres. Ninguna bestia es tan salvaje como el hombre cuando tiene poder. Muchas de las veces, una persona que llega a tener poder llega a abusar de ese poder. Recuerde que todos nosotros tenemos cierto nivel de poder. El esposo tiene autoridad sobre su familia, sobre sus hijos. Los hermanos mayores tienen autoridad sobre los más pequeños. A veces la esposa tiene autoridad sobre el esposo. El jefe tiene autoridad sobre los empleados. La persona que atiende en una ventanilla de banco tiene autoridad sobre los que están haciendo la fila y si ella quiere, atiende bien o no. Si usted se pone a pensar, todos en algún momento de nuestra vida tenemos autoridad sobre otras personas. Decidimos sobre otras personas. José tenía autoridad suprema. Después de Faraón era la persona más importante en el planeta. Sin él nada se hacía.
para Faraón era importante no solo introducir a José en la vida política y administrativa del imperio, era importante introducir a José en la vida social y cultural de Egipto. Por tal motivo, Faraón le da a José no solo la bendición material que hemos visto, sino llega a darle una bendición familiar. Le llega a dar una esposa que estaba en lo más alto, lo más importante en esa cultura de Egipto. El versículo 41 nos empieza a decir las bendiciones familiares que José experimentó. El texto dice: y llamó Faraón el nombre de José Zatnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Observa el nombre que le da Faraón. Este nombre es una palabra compuesta. La primera parte significa hombre alimento y la otra parte significa vida. Un símbolo tremendo de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Y así como Jesucristo fue el pan de vida, José en ese momento, siendo un tipo de Cristo, era el pan de vida para todo el imperio. José necesitaba cumplir muy bien su responsabilidad, porque de él dependía no solo comer los 7 años de vacas gordas, sino sobre todo comer los 7 años de vacas flacas. Se necesitaba un administrador correcto, adecuado, para que pueda administrar esos 14 años con una administración bien realizada, para que Egipto no muera. Era el pan de vida. ¿Se da cuenta? Todo lo que Faraón estaba haciendo, el nombre y todo lo que él estaba haciendo, era para poner a José en una posición tremendamente grande, tremendamente importante. Le da una esposa, Asenat. Esta es hija de Potífera, sacerdote de On, una persona que prestaba sus servicios como sacerdote a un ídolo de Egipto, pero era una persona importante. Así es que esa mujer importante, que se movía en la alta sociedad, es dada a José como esposa. Y así José introducido en la vida social de Egipto. De esta unión van a nacer 2 hijos. El versículo 50 nos empieza a decir: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios: me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El nombre de Manasés es tremendamente significativo. El texto dice que Dios le hizo olvidar a José de todo el trabajo de Egipto y de toda la casa de mi padre. Recuerde, José olvidó toda esa pesadilla de 13 años, 10 años de esclavo y 3 de preso en Egipto. La obra de Dios en la vida de José, en el corazón de José, llegó a ser de tal magnitud que José llegó a olvidar esos 13 años horribles que pasó en Egipto. Pero sabe, José también olvidó todo ese tiempo negativo que pasó en la casa de su padre.
cuando la relación con sus hermanos era difícil, era complicada, cuando en esa relación sus hermanos cogieron, le apresaron, le botaron a una cisterna, le sacaron de esa cisterna para luego venderle a los egipcios, a unos mercaderes. La vida de José no fue fácil. Hubo mucho sufrimiento, hubo muchas cosas que pasaron en la vida de este hombre para que este hombre pueda ser rencoroso, negativo. ¿Qué hizo Dios? Le hizo olvidar. Necesitamos entender adecuadamente la palabra olvidar, porque debemos saber que nuestro cerebro no tiene la capacidad de olvidar. Usted no olvida nada de lo que ingresa ahí en el cerebro. Nada. Cuando usted no recuerda algo, cuando usted no recuerda un nombre o un teléfono, no es que del cerebro se ha borrado eso. Está archivado ahí. El problema es que hemos olvidado el camino a través del cual llegamos a ese lugar donde está almacenado ese recuerdo. Es como cuando usted ingresa al computador y guarda un documento y luego no se acuerda cuál es el nombre y luego no se acuerda bajo qué disco lo puso o qué. El archivo sigue ahí, no se ha perdido. El problema es que la persona no recuerda cómo acceder a ese lugar de almacenamiento. La mente de nosotros es tan maravillosa que ninguna cosa usted la pierde. Todo está ahí. Si no tiene un recuerdo es porque se olvidó el camino para llegar a ese recuerdo. Sus neuronas no saben, no tienen no saben cómo ir allá. ¿Se da cuenta? Así es que olvidar no significa que José no estaba recordando los 13 años horribles que pasó en Egipto. Olvidar no significa que José no recordaba los años horribles que pasó con sus hermanos y cómo estos le trataron mal. Olvidar significa que José ya no sentía dolor por lo que estaba pasando, que Dios había limpiado eso en su vida, que Dios había obrado de tal manera en el corazón de él, que aun cuando él recordaba esos momentos complicados en su vida, eso ya no causaba dolor en su corazón. Había perdonado a esas personas que le habían hecho mal. Eso significa olvidar. Y sabe, para recordar la obra de Dios, lo que Dios había hecho en la vida de José, Dios le llama a su primogénito Manasés. Imagina cada vez que José le llamaba a su hijo primogénito por el nombre. Manasés, ven a comer la sopa. Manasés, guarda tus juguetes. Manasés, arregla tu cuarto. Manasés, ven a merendar. Cada vez que se nombraba ese nombre, José recordaba lo que Dios había hecho. Le había hecho olvidar. Le había hecho perdonar a otros lo que otros habían hecho, aun cuando estos nunca le pidieron perdón. ¿Se da cuenta? Pero de esta unión va a haber un segundo hijo. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Observa el significado del nombre. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A veces pensamos equivocadamente que nuestra prosperidad depende de que las cosas marchen bien. José prosperó en la tierra de aflicción. José prosperó en circunstancias negativas. José prosperó cuando era esclavo. José prosperó cuando era preso. Ahí prosperó. Hermano, la prosperidad no depende de las decisiones que se tomen en Carondelet.
La verdadera prosperidad depende de Dios. La verdadera prosperidad no depende de la economía del país. La verdadera prosperidad depende de que yo mantenga una relación cercana, profunda con mi Señor, y Él se va a encargar de mis cosas, de mis pagos, de mi economía, de mi sustento. Uno puede depender de Dios en esto o puede seguir dependiendo de uno mismo y perder a cada rato la paz cuando ve una nueva noticia, cuando lee la prensa o cuando escucha a un gobernante. La prosperidad depende de Dios y Dios puede hacernos prosperar aún en medio de un tiempo de aflicción. ¿Está pensando en nombres para sus hijos, para los futuros? Aquel muchacho tiene todavía la esperanza de que el milagro suceda y encuentre a su media naranja. Puede ser, hay que orar, y a veces por un milagro. Dos nombres buenos, Manasés y Efraín. Los significados tremendamente importantes. Cuando este hombre llamaba a sus hijos Manasés, recordaba cómo Dios había hecho olvidar, cómo Dios le había curado de todo lo malo que le había sucedido. Cuando José llamaba a su hijo Efraín, recordaba que a pesar de momentos complicados durante todos esos años en Egipto y en la casa con sus hermanos, Dios le había hecho prosperar. Qué tremendo que Manasés y Efraín son nombres hebreos, no egipcios. Ese detalle es importante. José viviendo en una comunidad pecaminosa, pagana como el lugar donde estaba en Egipto. Él no dejó que su familia sea influida negativamente por eso. Los nombres hebreos que les da a sus hijos muestra que él vivía en un mundo pecaminoso, corrupto, pero había llegado a cuidar su vida, la vida de su familia, de toda la influencia pecaminosa en la que se encontraba y para la cual trabajaba. Es sumamente significativo que los nombres son hebreos y no egipcios. Un detalle importante es que José tenía el trabajo más ocupado del planeta. Era gobernador de un imperio. No administraba un pequeño negocio y atendía a unas 50, 100 personas. Era un administrador que cumplía su trabajo en un imperio. Era responsable delante de un imperio, delante de Faraón, por la administración de ese imperio. Pero lo que vemos en el relato bíblico es que este hombre encontró un tremendo equilibrio entre su trabajo como gobernador y el tiempo que le dedicaba a su esposa y a sus hijos. Ha llegado a utilizar la excusa de que es el trabajo la razón por qué se ha descuidado el tiempo con la esposa y con los hijos. Hemos llegado a utilizar el trabajo como la razón para decir, es que no paso mucho tiempo aquí en casa por esto. José encontró el equilibrio adecuado, donde puso como prioridad su familia antes que su propio trabajo. Algunas esposas dicen que solo falta que usted lleve la cama a la oficina. Este hombre encontró un equilibrio adecuado, mostrando su familia como prioridad. Pero hay un tercer grupo de bendiciones que José recibe, bendiciones personales. El versículo 51 nos habla de el primogénito de José, llamado Manasés.
¿Se acuerda el significado? Dios me hizo olvidar. José se caracterizaba por ser un hombre perdonador. Al poner José ese nombre, muestra la obra de Dios en la vida de José y cómo José llegó a ser un hombre perdonador. Sus hermanos todavía no le habían pedido perdón a José. El copero del rey nunca le pidió perdón por haberse olvidado. La mujer de Potifar nunca se acercó a José y le dijo: ¿sabes qué? Te acusé falsamente y por eso pasaste 3 años en la cárcel. No vemos eso. Pero José había decidido, independientemente de que los otros pidan o no perdón, había decidido mantenerse a cuentas no solo con Dios, sino con sus semejantes, y había dejado que Dios obre en su vida y se había convertido en un hombre perdonador. Y la pregunta obvia es: ¿usted tiene un problema sin resolver? ¿Hay alguien con el que debería usted hablar? ¿Hay alguien con el que debería pedir perdón? ¿Hay alguien con el que debería sentarse y conversar un momento y arreglar ese problema no resuelto? Pastor, es que es difícil hacer eso. Es que el orgullo es tan grande que ahí está la barrera y esto yo no voy a hacer. Ni siquiera soy culpable, el otro fue. José era perdonador aunque no era la culpa de él. Los hermanos eran culpables. El copero era culpable. La mujer de Potifar era culpable. José era el inocente. Pero llegó a darse cuenta que no podía vivir con la carga de no perdonar a otros. Llegó a darse cuenta que era necesario para él llegar al punto donde le pedía, donde le dejaba obrar a Dios en su vida y en su corazón, para que todos esos problemas, esas heridas que otros produjeron en él, queden solucionadas. José era inocente de todo esto. Pero José llegó a dejarle obrar a Dios. Y fue una persona perdonadora. Y para recordar esa decisión, le puso a su hijo Manasés. Otra característica de José es que era un hombre glorificador. En el versículo 52 observamos que su segundo hijo se llamaba Efraín, y el significado de ese nombre es: mi Dios ha hecho prosperar en el sitio de aflicción. Mi Dios ha hecho prosperar. ¿Se da cuenta quién está recibiendo la gloria? ¿Se da cuenta quién está recibiendo los aplausos? ¿Se da cuenta quién está recibiendo el honor? ¿Se da cuenta quién está recibiendo la gloria? Dios. Él no dijo, José no dijo: es que yo me he quemado las pestañas y por eso tengo este logro de gobernador. Yo soy el máster, yo soy el doctor, yo tengo este PhD, yo me he esforzado un montón y estos logros son míos. No vemos a José así. No vemos robándole la gloria a Dios. Vemos que José aprovechó la oportunidad para darle la gloria a Dios. Le reconoció: Él es el que me ha hecho prosperar. Él es el que me ha dado la salud, la fuerza. Él es el que me ha dado la capacidad, la inteligencia, las habilidades que tengo. Es Dios el que merece la gloria. Es Dios quien debe ser reconocido. Es Dios el que me hizo prosperar. ¿Y cuántas veces nosotros robamos la gloria? ¿Cuántas veces nos robamos el aplauso? ¿Cuántas veces recibimos la felicitación como si fuéramos nosotros? ¿Qué tengo que no he recibido? Dice la Biblia. ¿Qué tienes que no has recibido? ¿Qué tienes que no has recibido? Todo es bendición de Dios.
Y este hombre era un hombre glorificador, le daba el honor a Dios. El versículo 45 nos muestra que José era una persona responsable y fiel. El texto dice: y llamó Faraón el nombre de José Sadnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Observe, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió la tierra de Egipto en aquellos 7 años de abundancia. La tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Aquí el curso de administración no le va a costar nada. Observa lo que José hace. José viaja por todo Egipto. Va a cumplir con su responsabilidad de administrar esos 14 años, y lo que hace para cumplir esa administración con responsabilidad y con fidelidad es ir y visitar Egipto y observar cuál es la tierra más productiva. ¿Cuáles son las ciudades de donde va a producir todo lo que se va a producir, para luego tomarlo y no llevarlo a Egipto, sino establecer gobiernos autónomos en cada ciudad, construir en esas ciudades lugares donde se almacene el alimento, poner a una persona responsable en ese lugar, y esa persona que sea la que recibe todo ese 20% de impuesto que va a haber en alimento, guardarlo ahí y administrarlo luego en los 7 años de escasez. ¿Se da cuenta lo que José está haciendo? Es tan buen administrador que no quiere un informe de otro. Va al lugar y de primera mano obtiene la información que necesita para elaborar un plan administrativo que incluya a todo el imperio. Después de que ha hecho el viaje y ha conocido de primera mano cómo está el imperio y cómo está distribuido y cuáles son los lugares importantes, estratégicos para de ahí almacenar el producto, en vez de pensar en un monopolio de imperio que esté en Egipto, él llega a decir: yo creo en los gobiernos descentralizados. Vamos a poner a un administrador aquí en cada ciudad, y cada ciudad se va a encargar de recibir ese impuesto, y luego en los momentos difíciles vamos a administrarlos. Observa cómo se economizó recursos. No costaba lo mismo llevar todo el alimento a Egipto que simplemente llevarlo a esa ciudad. Se sacaba del campo todo eso y se almacenaba en esa misma ciudad para luego distribuirlo. Qué tremendos conceptos administrativos. José creía en un equipo de trabajo, creía en mandos medios, creía que no era un trabajo para un solo hombre, y llegó a establecer mandos medios en cada ciudad importante para que esa persona responsable en cada una de esas ciudades sea la que tome la abundancia de trigo y lo almacene en ese sitio. No era perfeccionista José. No decía: si no lo hago yo, estos no lo van a hacer bien. Creía en un equipo de trabajo. Sabía que no podía hacerlo solo. Sabía que más importante que esa administración era su esposa y sus 2 hijos. Y si él por sí mismo aceptaba toda la administración del imperio, nunca iba a ver a su esposa ni a sus hijos. Así es que necesito gente fiel que me ayude y que se haga responsable en cada una de esas ciudades y puedan distribuir el alimento que se va a recoger en los 7 años de vacas flacas.
responsable, fiel. De primera mano fue a buscar la información que necesitaba para elaborar su plan estratégico para administrar esos 14 años. No pierda una cosa. ¿Dónde aprendió José a ser un buen administrador? ¿No administró 10 años la casa de Potifar? ¿No administró 3 años siendo preso en la cárcel? Concepto importante. El sufrimiento es una escuela para usted y para mí. El sufrimiento nos enseña cosas que no se aprenden en un libro. El sufrimiento nos capacita, es la manera en que Dios obra, nos capacita a nosotros. Esos 13 años de sufrimiento, y recuerde que José antes, cuando vivía con sus padres, ¿quién era el que les vigilaba a sus hermanos? José. José le decía a papá, ¿sabes qué? Este hermano no está cumpliendo con su responsabilidad. Este hermano no está cuidando las ovejitas como se debe hacer. Toda esa preparación, todo ese sufrimiento, aun cuando en el momento para José no tenía sentido, ahora que es gobernador se da cuenta que todo ese sufrimiento fue la escuela donde Dios le formó a José, ahora para manejar no una casa de Potifar, ni una cárcel, ahora para administrar el imperio más importante del planeta. Hermano, ¿cómo mira sus problemas? A veces es tan fácil querer la bendición de Dios. Pero ¿se da cuenta cuándo llegó la bendición de Dios? Después de los problemas. No antes. Después de que Dios completó la obra de formación en la vida de José, ahí llegó el momento de cosechar todo. Después de que José tomó la decisión de no desperdiciar todos esos años donde Dios le estaba formando, después de eso, de esa escuela de formación, Dios le bendijo. Estamos tan acostumbrados a querer bendición de Dios sin problemas. Por ahí andan profetas enseñando que usted puede recibir bendiciones de Dios. Todo va a marchar bien, todo va a ser color de rosas. La vida de José no fue así. Experimentó años de problemas, complicados, difíciles, pero no desaprovechó esas oportunidades, dejó que Dios formara su carácter. Y cuando el trabajo de Dios estuvo completo en la vida de José, entonces Dios le dijo: ahora estás listo, José. Ahora puedes administrar un imperio. Ahora eres lo suficientemente responsable y fiel para hacerlo. Y no solo eso, José era justo y generoso. Observe versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Observa a quién vende José. Observa la posición estratégica en la que José se encontraba. Los egipcios y el planeta venían a José. ¿Se da cuenta lo fácil que hubiera sido para José? ¿Sabes qué? Te vendo, pero 10% para mí.
¿Se hubiera dado cuenta lo fácil? ¿Se hubiera dado cuenta, se da cuenta lo fácil que hubiera sido? Tú me caes mal, ni vengas a comprarme, no te voy a vender. Ah, eres familia del copero, ni vengas acá. Ah, eres de la familia de Potifar, eres tía de la esposa de Potifar. Ah, ni vengas acá. ¿Se da cuenta cómo somos? ¿Se da cuenta cómo era José? Justo, generoso. No solo para los suyos, no solo para los egipcios, los que ahora eran su familia. Toda la tierra venía él. Ah, ustedes son los de esta ciudad. No me caen bien. Vendía a todos, sustentó a todos, proveyó a todos. Se convirtió en el pan de vida. En el pan de vida. Y nuestro Señor, el pan de vida, la salvación a todos. Al pobre, al rico, al blanco, al negro, a todos. José era justo y generoso, como lo es nuestro Salvador. Hermano, Dios está más interesado en lo que tú y yo somos que en lo que tú y yo podemos hacer por Dios. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Dios estaba más interesado en formar a un hombre como José, una persona que sea perdonador, glorificador, responsable, fiel, justo, generoso. Y si este hombre era así, su carácter era así, su manera de vivir iba a ser congruente con lo que era. Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Y por eso las bendiciones personales de José son tremendamente más grandes que las materiales. A veces buscamos las materiales. A veces queremos, necesito plata, necesito dinero, necesito pagar esta deuda, necesito esto, necesito lo otro. Y sí es importante eso. Pero más importante que eso es lo que soy. Porque lo que soy determina lo que hago. Lo que soy produce mi conducta. Así es que Dios le metió en esos problemas a José durante todos esos años, porque Dios estaba interesado no en que José iba a ser el gran administrador del imperio. Más importante era formar el carácter de José. ¿Buscas bendición sin sufrimiento? Eso no hay en la Biblia. El sufrimiento forma nuestra vida y capacita para las nuevas responsabilidades y bendiciones que Dios quiere darnos. Probablemente si no estás recibiendo bendición de Dios, es porque estás desperdiciando las oportunidades que Dios quiere a través de esos problemas difíciles que enfrentas para formar el carácter en tu vida. Miremos los problemas como la escuela de Dios, donde nos forma, transforma nuestro ser, y cuando estamos listos, entonces es el momento para que Dios bendiga y Dios dé mayores responsabilidades y privilegios. Sin la formación de todos esos años, José hubiera sido el más grande derrochador de la historia. Se hubiera comido esos 7 años de abundancia. Y en los 7 años de escasez,
no hay plata, no tengo la culpa. No estoy predicando para nadie, pero quizás en Carondelet van a enojarse conmigo. Pero oremos al Señor. Recuerde, la escuela del sufrimiento es la escuela en la que necesitamos inscribir y aprobar con sobresaliente, porque solo esa escuela nos forma para poder aprovechar la bendición que Dios quiere darnos. Oremos. Padre Celestial, qué bendición, Señor, poder estudiar tu palabra. Señor, muchas veces queremos bendición sin problemas. A veces tratamos de huir de los problemas. A veces desperdiciamos esas tremendas oportunidades que tú nos das a través de los problemas para nuestra formación. Ayúdanos a recordar, Señor, que a ti te importa más lo que somos que lo que hacemos. Ayúdanos, Padre, a saber que tú estás más interesado en formar nuestro carácter. Ayúdanos a no desaprovechar los problemas, bendiciones disfrazadas, que lo único que tratan es de formar nuestro carácter. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y usted dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, solo yo mirando, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo a mí: vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta obligada o obligado a hacerlo. Pero si quiere hacerlo, usted puede tomar sus cosas en este momento. Puede salir de su lugar y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, otra persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Si quiere darnos el privilegio de conversar un momento con nosotros, con toda confianza, en este momento venga. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza, hágalo en este momento. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Te ruego que suplas sus necesidades conforme a tu voluntad. Y te pido, Padre, sobre todo, si todavía no te conocen a ti como Salvador personal, que hoy sea el día de salvación. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, Señor, a darnos cuenta cómo tú trabajas, cómo tú obras. Ayúdanos a recordar que los problemas son parte del proceso de formación en nuestra vida. Ayúdanos a no tratar de huir de ellos, sino más bien dejarte a ti obrar para que transformes nuestra vida. Pedimos tu bendición. Señor, cambia nuestro carácter, más como el tuyo nosotros queremos ser. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, cantamos, por favor. Cuando lloras por las veces que intentaste
y tratas de ocultar las lágrimas que borraste. Solo ves pena y tristeza y un futuro incierto espera. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, tu Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú, y mi corazón anhela esa quietud, y tu amor viene hacia mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Amén.